corazón, llámese este corazón enfermo, especialmente del ventrículo y de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, básicamente va a estar originada ahí. En consecuencia, esto va a provocar pues una congestión venosa pulmonar y esta congestión venosa va a producir también un edema intersticial y en casos más graves incluso un edema alveolar, disminuyendo de esta forma pues la distensibilidad del pulmón y aumentando pues el trabajo respiratorio que se va manifestar en la disnea, ¿no? Fisiopatológicamente ya es como se ha ido hablando, es una consecuencia generalmente pues de una insuficiencia del ventrículo izquierdo que va a producir una congestión pulmonar y aumentar el trabajo respiratorio. Y en este caso, en primer lugar, pues esta disminución del ventrículo, de la disfunción del ventrículo izquierdo, que se puede producir tanto en sístole, es decir, el ventrículo no se contrae adecuadamente y disminuye la fracción de eyección, es decir, la cantidad de sangre que tiene que inyectar, o en diástole, ¿no? Cuando el ventrículo no se relaja correctamente y se llena con dificultad. Todo esto pues va a producir una disminución de la fracción de eyección o el llenado deficiente del corazón. En consecuencia va a haber pues un aumento de las presiones del ventrículo izquierdo, ¿no? Todo esto va a llevar a un aumento de las presiones en la aurícula izquierda, lo que a su vez va a provocar pues que esta aurícula pues se llene de sangre acumulada. A su vez esto va a aumentar la presión capilar pulmonar, que va a hacer una transmisión retrógrada, produciéndose una congestión pulmonar y edema, ¿no? Entonces, todo esto va a disminuir la capacidad de la fuerza, de la complacencia del pulmón. Vamos a tener un pulmón rígido, va a tener más esfuerzo y esto se va a manifestar, pues, en una disnea a través de la estimulación, pues, de estos receptores J que van a impulsar, pues, al centro respiratorio mensajes. Por lo tanto, va a provocarse pues una disnea, esta sensación de disnea, esta sensación de dificultad. Entonces, todo esto va a provocar esta cascada de lo que es la disfunción del corazón. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en cuanto a la anamnesis, hablando ya de disnea y de lo que va a ser, lo que es la insuficiencia cardíaca, vamos a ver pues que la característica fundamental en este caso es orientarnos pues a ver el origen cardíaco, porque también tenemos que descartar de un proceso respiratorio. Debe investigarse las siguientes. El inicio. Si es súbito, generalmente nos va a sugerir pues que estamos frente a, por ejemplo, un edema agudo del pulmón, que es la fase final de lo que ya es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Un infarto agudo de miocardio también, las arritmias o las crisis hipertensivas también pueden provocar un inicio súbito, pueden provocarnos un inicio progresivo, las insuficiencias cardíacas ya crónicas, ¿no? De la misma forma tenemos que ver la forma de aparición y en este caso vamos a hablar pues de lo que ya hemos hablado también anteriormente, de la disnea de esfuerzo, ¿no? La disnea de esfuerzo, que es la manifestación inicial pues y la más frecuente que aparece en este proceso y aparece generalmente después de una actividad física y mejora con el reposo. Por eso es disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces aparece con una actividad física y mejora con el reposo. Y la disnea de reposo que generalmente que nos indica pues una enfermedad avanzada y descompensada, es decir, en reposo presenta dificultad para respirar. De la misma forma tenemos que
preguntar la evolución de cómo va haciendo, es intermitente, es permanente. En caso intermitente, pues se presenta en determinadas circunstancias, ¿no? Por esfuerzo, pueden ser esfuerzos episódicos o por una descompensación del proceso. Permanente va a persistir incluso en reposo o reflejando generalmente, pues, y en este caso, en un paciente con una insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué son los factores, qué factores lo van a desencadenar. El ejercicio, el esfuerzo físico, el estar de cúbito, por ejemplo, un paciente que presenta ortopnia, ¿no? Que generalmente podría presentar una ingesta excesiva de líquidos en un paciente ya con una falla cardíaca, o sal, el sodio, una crisis hipertensiva, las arritmias de por sí, las infecciones o la anemia, ¿no? Que puede descompensar pues esta insuficiencia cardíaca. Generalmente pues se van a aliviar con el reposo, por eso se dice que cuando el paciente descansa, un paciente con insuficiencia descansa en la noche, al día siguiente pues se levanta bien, pero siempre en cuando pues esta insuficiencia todavía esté en un grado funcional 1 2, ¿no? Entonces va a disminuir en reposo, podría mejorar en casos graves en una posición sentada o incorporada, ¿no? Puede mejorar también con oxigenoterapia cuando se crea que se necesite, o también puede mejorar pues cuando se da el tratamiento en este caso, generalmente pues acudimos a algunos vasodilatadores o algunos diuréticos, ¿no? Entonces es importante preguntar pues eh, algunas preguntas claves como la ven ahí, ¿no? Preguntar cuándo comenzó la falta de aire en cuanto a la anamnesis. ¿Aparece al caminar, al subir escaleras o aparece en reposo? ¿Cuántas almohadas utiliza para dormir? ¿Se despierta por la noche con sensación de ahogo? ¿Presenta hinchazón de piernas o de tobillos? ¿Tiene dolor de pecho, palpitaciones? Todos esos síntomas que están asociados debemos de preguntar. Entonces es importante preguntar porque la combinación de todos estos síntomas de la disnea de esfuerzo, de la ortopnia, de la disnea paroxística nocturna, del edema de miembros inferiores, prácticamente pues nos van a hacer sospechar de que estamos frente a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que está progresando probablemente incluso a una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces es importante también la evolución porque de acuerdo a eso vamos a definir pues qué grado de insuficiencia vamos a tener. Entonces, la manifestación más precoz y frecuente de una insuficiencia cardíaca, generalmente pues la característica como esta progresa, prácticamente va a progresar a una congestión pulmonar y va a deteriorar la función del ventrículo izquierdo. Entonces, es importante cuando, por ejemplo, la disnea de esfuerzo, que es la primera, la primera manifestación precoz, frecuente de una insuficiencia cardíaca, prácticamente se va a caracterizar, aparece durante la actividad física, desaparece en el reposo, su intensidad aumenta conforme progresa la enfermedad. Entonces, en este caso, pues durante el esfuerzo prácticamente aumenta el retorno venoso y el gasto cardíaco, entonces un ventrículo izquierdo insuficiente enfermo no va a poder responder a esta demanda. Por lo tanto, pues se va a elevar la presión capilar pulmonar produciendo una congestión. El siguiente en aparecer será la ortopnia, que va a aparecer, y esta disnea, pues que aparece al adoptar el decúbito y mejora al sentarse o ponerse de pie, ¿no? La famosa platipnia. Esta va a estar caracterizada porque aparece pocos minutos después de acostarse, obliga generalmente al paciente a dormir con 2 almohadas, hasta 3 o incluso estar sentado permanentemente, no le permite echarse, ¿no?
y desaparece rápidamente al incorporarse, al sentarse o pararse. Básicamente pues se produce cuando este mecanismo de cúbito aumenta el retorno venoso desde los miembros inferiores y el abdomen hacia el corazón. El ventrículo generalmente izquierdo, que es insuficiente, no puede manejar ese incremento de volumen, aumenta la presión circular pulmonar y aparece la congestión, por lo tanto obliga al paciente a sentarse, ¿no? Y la disnea paroxística nocturna, que es un episodio generalmente de disnea intensa que despierta al paciente después de haber conciliado el sueño. Se dice que entre 1 a 3 horas el paciente despierta bruscamente con sensación de asfixia. Se acompaña muchas veces de tos, ansiedad, de palpitaciones y en ocasiones incluso de dificultad al respirar, incluso sensación de que no puede tomar aire, ¿no? Mejor al sentarse, ponerse de pie o a caminar, ¿no? Entonces, lo que se explica que es durante el sueño aumenta el retorno venoso y disminuye generalmente pues el estímulo simpático. Esto favorece pues la congestión pulmonar en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Y la última fase, pues, será el edema agudo del pulmón, ¿no? Que es la forma más grave de la disnea cardíaca y constituye generalmente, pues, una de nuestras emergencias médicas que incluso puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? La característica principal en esta es que hay disnea intensa en reposo el paciente, tiene una ortopnea marcada, está taquipneico, está cianótico, está diaforético, presenta una ansiedad intensa, una sensación de muerte inminente, tos con expectoración espumosa rosada, característica de un edema del pulmón, la tos con expectoración herrumbrosa, tal vez el otro término que usamos. Aparece también los estertores crepitantes difusos en ambos campos pulmonares, ¿no? Esto básicamente porque al aumentar la presión capilar pulmonar aumenta de forma importante, va a producir pues el paso de líquido hacia los alvéolos, produciendo un edema pulmonar, lo que, lo que va a alterar gravemente pues es ese intercambio gaseoso, ¿no? Entonces vamos a ver disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema agudo del pulmón. Entonces, la progresión típica de la insuficiencia cardíaca izquierda de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema agudo del pulmón, refleja pues un aumento progresivo de la congestión pulmonar y un deterioro de la función ventricular, y esto pues nos indica que hay una progresión de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Cada vez es más grave, es decir, ¿no? Acá también para hacer un análisis de la forma de la disnea de esfuerzo, característica, ¿no? La ortopnea, la disnea paroxística y el edema agudo de pulmón, que ya lo hemos mencionado. Entonces hablaremos ahora de los hallazgos físicos, ¿no? Generalmente el examen físico nos orienta pues hacia el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y nos va a permitir pues incluso valorar su gravedad. En la inspección pues vamos a ver prácticamente signos de dificultad respiratoria, de congestión, ¿no? Y en este caso taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Más de 20 respiraciones por minuto. También el uso, también ahí vamos a poder apreciar, también no está graficado, pero el uso de músculos accesorios, ¿no? Vamos a ver que el paciente que está ahí sentado con dificultad para tomar aire, vamos a ver una contracción del esternocleidomastoideo, ¿no? Los escalenos y los intercostales por aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Vamos a ver también cianosis, coloración azulada de la lengua, de los labios, del lecho unguial, esto básicamente pues por la hipoxemia, ¿no? Vamos a ver también la ortopnea, ¿no? El paciente permanece sentado, vamos a también ver que el paciente está ansioso, está diaforético, generalmente son frecuentes pues en estos casos de una insuficiencia cardíaca descompensada.
De la misma forma vamos a poder palpar y en este caso nos va a permitir pues palpar estos signos de congestión y de cardiomegalia, puesto que el corazón insuficiente en su proceso de remodelación, de acuerdo a la fisiopatología que vamos a ver después, probablemente pues este corazón vaya creciendo en el tiempo. Entonces lo que vamos a ver es cardiomegalia. Y en este caso la cardiomegalia pues la vamos a poder evidenciar uno con el choque de punta desplazado, ¿no? Se desplaza generalmente hacia abajo y hacia la izquierda y por lo tanto ese choque de punta que se debe dar, que va a sobrepasar el quinto espacio intercostal, va a sobrepasar o va a llegar hacia la línea, eh, línea axilar anterior, o va a sobrepasar, vamos a pues sospechar pues de una cardiomegalia, ¿no? Igual una hepatomegalia congestiva, un hígado aumentado de tamaño generalmente a veces que es de forma brusca por una congestión venosa sistémica, puede producir incluso dolor en la cápsula de Gleason por un aumento ¿no? Del hígado de tamaño bruscamente. De igual forma, el edema de miembros inferiores, que generalmente el edema es blando, generalmente simétrico, con fovea que predomina en tobillos y piernas, generalmente si el paciente está parado o está sentado colgando las piernas, ¿no? Pero si el paciente está en decúbito, por ejemplo, ese edema lo vamos a poder apreciar pues a nivel, por ejemplo, en las zonas donde apoya, a nivel sacro, coxigio en la zona sacra, en la zona de las crestas ilíacas, ahí vamos a poder palpar el edema, ¿no? Si el paciente está echado. Igual el reflujo hepatoyugular positivo, que lo vamos a ver, que va a aumentar, pues, generalmente este es un aumento de la ingurgitación yugular al comprimir el hígado, ¿no? Que es un indicativo también de una insuficiencia cardíaca derecha con una congestión sistémica. De igual forma, a la auscultación, pues vamos a ver, vamos a poder auscultar, pues, ¿no? También en este caso, el tercer ruido y el cuarto ruido que generalmente no debería de ser. Entonces escucha el tercer ruido, el primer ruido que es normal y el segundo ruido, ¿no? El primer ruido que es el cierre del aurículo ventricular y la otra pues corresponde a la aorta, ¿no? A la aorta y a la mitral, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese tercer ruido pues es el llenado rápido ventricular que no se va a indicar una sobrecarga del volumen del corazón en una insuficiencia cardíaca sistólica. El cuarto ruido, que es una contracción, básicamente vamos a auscultarlo porque se produce una contracción contra el ventrículo rígido, es decir, en una insuficiencia cardíaca diastólica. Generalmente vamos a ver pues el ritmo del galope, presencia del tercer ruido y cuarto ruido, que son ruidos normales en una insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Entonces, de la misma forma vamos a ver los soplos que pueden deberse pues a las valvulopatías que pueden presentarse ya sea por insuficiencia mitral, por estenosis aórtica, por insuficiencia aórtica u otras valvulopatías, ¿no? Igual en la auscultación del corazón, eso lo vamos a poder auscultar a través de los crepitantes bivasales, ¿no? Generalmente vamos a escuchar esos crepitantes, esos ruidos inspiratorios finos, discontinuos y no desaparecen con la tos. Esa es la característica de un estertor crepitante bivasal por congestión, ¿no? Que nos va también puede haber unas crepitantes difusos masivos que van a ser producto pues de un edema agudo del pulmón. De igual forma puede haber sibilantes, ¿no? Por una broncoconstricción refleja. Es por eso que en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca también vamos a poder escuchar sibilantes, ¿no? Y es la que le llamamos el asma cardíaca, ¿no? El paciente
puede también presentar estos síntomas. Entonces, la correlación fisiopatológica, pues vamos a ver que cuando hay disnea va a haber también taquipnia, por un aumento del trabajo respiratorio, una posición ortopneica por una congestión pulmonar, un choque de punta desplazado por la dilatación del ventrículo, tercer ruido por una insuficiencia cardíaca, el cuarto ruido por una disfunción diastólica, el ritmo de galope por una insuficiencia cardíaca ya congestiva, global, estertores bilaterales por una congestión pulmonar, crepitantes difusos por un edema agudo de pulmón y una hepatomegalia y edema por congestión venosa sistémica, que también probablemente lo vamos a entender en una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a también hablar, pues en este caso, de los de la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca, que es la clasificación funcional de New York Heart Association, es decir, del NIHA, ¿no? Que básicamente nos va a evaluar el grado de limitación de la actividad física ocasionada por la disnea y otros síntomas de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia, en esta clasificación básicamente vamos a valorar pues los criterios de la enfermedad conforme va avanzando, es decir, conforme se valora la gravedad, ¿no? A través, y en este caso pues vamos a establecer un pronóstico, incluso nos vamos a orientar al tratamiento, ¿no? Entonces acá vamos a ver que tenemos una clasificación 1, donde prácticamente no existe limitación de la actividad física, la actividad habitual no produce ni disnea, fatiga ni palpitaciones, ¿no? Una clasificación 2 que es una disnea ligera, que presenta ligera limitación a la actividad física, el paciente está asintomático en reposo, pero la actividad habitual produce disnea o fatiga, por decir, cuando sube escaleras. En cuanto a una clasificación 3, generalmente esta disnea presenta una marcada limitación de la actividad física. Esta también puede estar cómodo en reposo, pero generalmente este paciente presenta pues estos síntomas de disnea desencadenados por pequeños esfuerzos, llámese vestirse, ¿no? Y la clasificación 4, pues que es la incapacidad para realizar cualquier actividad física, y es decir, ya se evidencia el síntoma, ya lo vemos al paciente con disnea, se expresa incluso en reposo y aumenta por cualquier esfuerzo, ¿no? Entonces, a medida que la clase funcional aumenta del 1 al 4, disminuye la capacidad para realizar la actividad física y aumenta la gravedad pronóstica. Eso tenemos que entenderlo. Entonces acá ya eso lo hemos incluso hablado en cuando hemos hecho el capítulo de disnea, cuando hemos hablado de disnea en procesos respiratorios, grado 1, 2, 3, cómo la debemos evaluar, cómo debemos preguntar al paciente. Entonces es importante pues valorar la gravedad en este caso de insuficiencia cardíaca, estimar el pronóstico, guiar el tratamiento farmacológico incluso y evaluar la respuesta del tratamiento durante el seguimiento. Para eso nos sirve esto, ¿no? Entonces, igual los tipos de disnea de acuerdo a la posición, ortopnea, trepopnea, platopnea, que ya lo hemos hablado también anteriormente y ahora también lo hemos mencionado. Entonces, es importante también esta diferencia cuando nosotros valoramos, ¿no? Sobre todo el tema de cuando tenemos que diferenciarlo, cuál empieza. Generalmente, pues, la disnea, perdón, en este caso es de Salamina, es de la disnea cardíaca de una disnea respiratoria, la diferenciamos. Entonces, vamos a diferenciar una disnea cardíaca porque el mecanismo generalmente de una disnea cardíaca pues es por congestión pulmonar retrógrada, es decir, el pulmón se va a llenar de ese remanente de líquido que va a quedar en el
en el ventrículo, por lo tanto, vamos a tener una congestión pulmonar. Entonces, en este caso vamos a tener ortopnea, disnea paroxística nocturna, ritmo de galope, el tercer ruido, el cuarto ruido o el ritmo de galope, ingurgitación yugular, edema periférico, a diferencia de la disnea respiratoria, ¿no? Que el mecanismo básicamente va a ser pues una alteración de la vía aérea, es decir, del parénquima por una enfermedad, por un proceso neumónico, una lesión que pudo haberse producido en el aparato respiratorio. Entonces, en este caso vamos a ver tos también, a diferencia de la otra. Acá podemos ver roncantes, alteración del murmullo vesicular, sibilantes, dolor pleurítico porque puede haber derrame pleural y fiebre por un proceso infeccioso que lo va a diferenciar pues de la disnea cardíaca, ¿no? Entonces eso es importante también. Entonces, igual, para diferenciarlo ahí, las características en resumen de lo que es, pues, el inicio, cómo se presenta, por ejemplo, en un problema cardíaco, generalmente es progresivo, a menos que sea un edema agudo del pulmón, ¿no? Que en este caso va a ser súbito. Respiratorio generalmente súbito, porque si hablamos de un proceso, por ejemplo, asmático, un tromboembolismo pulmonar, generalmente pues va a ser súbito. En el tema de ortopnea generalmente es muy frecuente en el tema cardíaco, a diferencia de un respiratorio que generalmente es rara. Tos y expectoración en el tema cardíaco va a estar seco o puede haber un esputo rosado, ¿no? La expectoración es rumbrosa. En cambio, en un problema respiratorio, pues puede estar frecuente, puede ser mucoso o purulento, ¿no? A diferencia de también en una auscultación pulmonar, vamos a ver los crepitantes van a ser bilaterales, a diferencia que puede ser en un respiratorio, dependiendo del proceso neumónico, puede ser unilateral, puede, además de haber crepitantes, también puede haber sibilantes, roncos, disminución del murmullo vesicular. En la auscultación cardíaca, pues acá vamos a ver en el tema, una patología cardíaca, el ritmo patológico, el ruido, el tercer ruido, el cuarto ruido, el ritmo de galope. Y en respiratorio generalmente va a ser normal, ¿no? Los síntomas sistémicos asociados que puede haber en un tema cardíaco, que es generalmente pues el edema de miembros inferiores, la ingurgitación yugular, que generalmente pues no va a estar presente en una disnea respiratoria, ¿no? Entonces eso es importante. Eso es con respecto a disnea. Entonces, para continuar, voy a cerrar esto, por favor. Un ratito. Voy a cerrar.